Hola a todos. Hoy voy a intentar explicar los 3 diferentes mecanismos que existen de transmisión de enfermedades. Después de eso explicaré un poco el protocolo de aislamiento para cada uno de los mecanismos de transmisión de las enfermedades y finalmente explicaré el protocolo que hay actualmente en el Ministerio de Sanidad para la prevención de riesgos laborales. Espero que sea de utilidad. En cuanto a la microbiología del coronavirus, pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae. Es un virus ARN y en general los coronavirus son virus esféricos que miden entre 100 y 160 nanómetros de diámetro. Con respecto a la estructura de este nuevo coronavirus, digamos que tiene en el centro el material genético, que está acompañado de la proteína N o nucleocápside. Alrededor de la proteína N y formando la membrana tenemos la proteína M o de membrana, la proteína E o de envuelta y anclado a la proteína M y a la proteína E tenemos la proteína S, que es la que se denomina spike y permite la entrada del coronavirus en nuestras células. Ahora voy a hablar del mecanismo de transmisión de las enfermedades en general. Existen 3 tipos de mecanismos que son transmisión por contacto, transmisión por gotas y transmisión por aire. En cuanto a la transmisión por contacto, se produce por contacto directo con el paciente, por contacto indirecto con superficies que haya tocado el paciente, por ejemplo la cama, la mesa, una silla que tenga por ahí cerca, o el contacto con instrumentos que haya utilizado el paciente, por ejemplo un bolígrafo que le pidamos prestado. Ejemplos de enfermedades que se puede transmitir por contacto son las causadas por E. coli, la hepatitis A o la infección por Clostridium difficile. En cuanto a la transmisión por gotas, se produce por partículas con un tamaño superior a 5 micras. Estas partículas se producen al hablar, pudiendo alcanzar una distancia de 1 metro, y al toser o estornudar, pudiendo alcanzar una distancia de 4 metros. Como son partículas más o menos pesadas, caen al suelo al poco tiempo de su expulsión. Ejemplos de estas enfermedades son el nuevo coronavirus, la gripe, la rubiola, el meningococo y muchas otras. La transmisión por aire se produce por partículas con un tamaño inferior a 5 micras. Al ser tan pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Ejemplos de estas enfermedades son la tuberculosis pulmonar, la varicela y el sarampión. Ahora que ya conocemos los 3 mecanismos de transmisión, vamos a repasar las medidas de aislamiento que hay que tomar en cada uno de ellos. Una cosa importante que hay que saber es que hay unas denominadas precauciones estándar que se deben utilizar en todos los pacientes, pero adicional a ello se pueden poner medidas de aislamiento por contacto, por gota o por aire. Primero voy a hablar de las precauciones estándar. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se deben aplicar en todos los pacientes e incluyen la higiene de manos, el uso de guantes, la protección facial, utilización de bata, la prevención de pinchazo con aguja u otros instrumentos afilados, higiene respiratoria, limpieza ambiental, lencería y eliminación de desechos. Ahora voy a ir explicando cada punto. La higiene de manos se puede realizar o con agua y jabón, teniendo una duración de entre 40 y 60 segundos, o con alcohol gel, teniendo una duración de 30 segundos. Ahora voy a poner un ejemplo de cada una de las 2 formas. Para el lavado de manos con agua y jabón, lo primero es mojarnos bien las manos. Y una vez que las tengamos mojadas, podemos cerrar el grifo y nos aplicamos suficiente jabón para cubrir las manos. Primero frotamos palma con palma durante algunos segundos. Posteriormente empezamos a frotar el dorso de las manos pasando por entre los dedos. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Repetimos la operación ahora con la palma de la mano. Ahora frotamos las yemas de los dedos entre sí, formando una especie de cuenco. Ahora los pulgares. Y ahora la yema de los dedos formando un círculo
en la palma de la mano. Ahora ya podemos abrir nuevamente el grifo y retiramos el jabón. El paso siguiente es fundamental, porque ahora no puedo venir y cerrar el grifo porque mis manos ya están limpias. Entonces tomo una toalla de papel desechable, me seco bien las manos y una vez que las tenga ya secas y no vaya a utilizar más la toalla, cierro el grifo y tiro la toalla sin tocar la parte sucia. El procedimiento con alcohol gel es similar. Colocamos una cantidad suficiente de alcohol gel en las manos y metemos la yema de los dedos en el cuenco que se forma. Luego frotamos palma con palma y hacemos lo mismo con la yema de la otra mano. Frotamos ahora el dorso de las manos entre los dedos, igual con la otra mano e igual entre las palmas. No nos olvidemos de los pulgares y seguimos frotando hasta que se seque el alcohol. ¿Cuándo debemos realizar el lavado de manos? De acuerdo a la OMS, tenemos 5 momentos esenciales en los que hay que realizar dicho lavado de manos. El primero es antes de tocar al paciente para evitar que nosotros mismos le lleguemos a contaminar. En segundo lugar, debemos lavarnos las manos antes de realizar una tarea limpia o aséptica, nuevamente para evitar contaminar al paciente. En tercer lugar, después del riesgo de exposición a líquidos corporales y después de quitarse los guantes, tanto para protegernos a nosotros mismos como para proteger a las demás personas del entorno. Si yo, tras quitarme los guantes, no me lavo las manos o permanezco con los guantes después de haber realizado una tarea más o menos contaminada, voy a contaminar a las demás personas que toquen las mismas superficies que yo, como el teclado del ordenador, la manilla de la puerta, etc. En cuarto lugar, debemos lavarnos las manos después de tocar al paciente y tan pronto como nos alejemos de él, para que así no se nos olvide. Y por último, después de contactar con el entorno del paciente, ya que vimos anteriormente que, por ejemplo, en las enfermedades que se transmiten por contacto, el microorganismo puede permanecer en las superficies durante un tiempo, con lo que nosotros podemos tocar las superficies y tenerlo en nuestras manos e irlo diseminando en nuestro sitio de trabajo o en nuestro hogar. En cuanto a la utilización de guantes, se aconseja utilizarlos si vamos a tocar sangre, fluidos orgánicos, mucosas, piel lesionada. Es importante saber que se deben cambiar entre tareas y procedimientos dentro del mismo paciente si se ha contactado con material potencialmente infeccioso. Por ejemplo, si un paciente tiene una escara colonizada por E. coli y luego tengo que tratarle otra escara en el pie, pero que no se ha visto que tenga ningún microorganismo, después de tratarle la escara que tiene en la zona coxígea, me cambio los guantes, me pongo unos guantes nuevos, entre medias lavándome las manos, y luego le curo la herida del pie, para así evitar que se disemine la infección dentro del mismo paciente. Importantísimo, quitarse los guantes inmediatamente después del uso y antes de tocar cualquier otra superficie, como comenté antes. La higiene de manos se debe realizar inmediatamente después de quitarse los guantes. Siguiendo con las precauciones estándar, en determinadas circunstancias puede ser necesaria una protección facial de ojos, nariz o boca, especialmente si se van a realizar actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables, por ejemplo en la intubación endotraqueal. La finalidad de la bata es proteger la piel del trabajador sanitario y evitar que se ensucie la ropa en actividades que puedan generar salpicaduras. Es importante quitarse la bata cuanto antes, una vez que hayamos finalizado la actividad en concreto. Asimismo, se deben prevenir los pinchazos tanto de agujas como de otros instrumentos afilados porque son una fuente potencial de transmisión de enfermedades. En cuanto a la higiene respiratoria, se debe educar tanto a la población general como a los trabajadores sanitarios en que si tienen síntomas respiratorios deben cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, preferiblemente con un pañuelo descartable o mascarilla,
y se debe disponer de un recipiente para eliminar dichos pañuelos y lavarse las manos inmediatamente después del contacto con secreciones respiratorias. ¿Qué debe hacer el centro sanitario? En caso de que sea posible, debe colocar a los pacientes con fiebre y síntomas respiratorios al menos a 1 metro de distancia de otros pacientes en las áreas comunes. Además, se debe considerar la posibilidad de que haya recursos tanto para la higiene de manos como de pañuelos descartables en las áreas comunes. En cuanto a limpieza ambiental, se debe asegurar la limpieza de rutina y desinfección de superficies del entorno y otras superficies que se toquen con frecuencia. La lencería, se debe procesar la ropa usada intentando evitar que el trabajador se exponga y se debe realizar una correcta eliminación de desechos, además de limpiar, desinfectar y procesar adecuadamente el equipo reutilizable, es decir, el termómetro o el esfingomanómetro, se debe intentar limpiar antes de utilizarlo con otro paciente. Y con eso acabamos con las precauciones estándar. Ahora veremos individualmente qué precauciones se deben tener en el aislamiento por contacto, por aire y por gotas. En el aislamiento por contacto, ¿qué hay que hacer? Se deben aplicar las precauciones estándar porque ya dijimos que esas son para todos los pacientes y además bata y guantes siempre y una mascarilla si se va a estar en contacto con las secreciones del paciente. Importantísimo que todo el material nos lo tenemos que quitar antes de abandonar la habitación. Importantísimo que tanto antes como después de estar en contacto con el paciente nos tenemos que lavar las manos porque son el principal foco de transmisión. Se debe intentar desplazar al paciente lo menos posible y el material de uso clínico debe ser de uso individual, es decir, el termómetro, el esfingomanómetro o el fonoendoscopio se deben utilizar solo para un único paciente. Si esto no es posible, se deben limpiar y desinfectar después de cada uso. En el aislamiento por gota, ¿qué debemos hacer? Además de las precauciones estándar, se tiene que procurar tener al paciente en una habitación individual. Si hay pacientes con la misma patología, pueden compartir la habitación. Si esto no es posible, es decir, que haya una habitación individual, hay que mantenerlo al menos a 1 metro de distancia de otros pacientes. Hay que lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, utilizar mascarilla quirúrgica para estar a menos de 1 metro del paciente o realizarle cualquier procedimiento, guantes y batas sin riesgo de salpicadura. Nuevamente, movilizar al paciente lo menos posible y si hay que movilizarle, hay que ponerle una mascarilla quirúrgica. En el aislamiento por aire, ¿qué hay que hacer? Además de las precauciones estándar, tenemos que tener al paciente en una habitación aislada con presión negativa. Si esto no es posible, se debe mantener la puerta cerrada y las ventanas abiertas. Se debe utilizar una mascarilla de alta eficiencia, es decir, FFP2 o superior, y limitar el transporte del paciente al igual que antes, y si hay que transportarlo hay que colocarle una mascarilla quirúrgica, utilizar una bata sin riesgo de salpicaduras y nuevamente estricto lavado de manos antes y después de contactar con el paciente. En resumen, los 3 tipos de aislamiento son contacto, aire y gotas. En el aislamiento por contacto, la mascarilla solo se usa si vamos a contactar con secreciones, la bata siempre, los guantes siempre. El material clínico hay que intentar que sea de uso individual y la habitación es preferiblemente individual, pero se puede compartir evitando el contacto entre los pacientes y que no compartan superficies tampoco porque ya dijimos que esta es una forma frecuente de transmisión. En el aislamiento por aire, la mascarilla se debe utilizar siempre y debe ser de alta eficiencia, FFP2 o superior. La bata se debe utilizar si hay riesgo de salpicaduras al igual que los guantes. El material clínico se debe seguir el de las precauciones estándar y en cuanto a la habitación debe ser individual con presión negativa. En el aislamiento por gotas se debe utilizar una mascarilla quirúrgica para estar a menos de 1 metro del paciente. Si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, que posteriormente explicaré lo que es, se debe utilizar una mascarilla FFP2. La bata se debe utilizar si hay riesgo de salpicadura y los guantes se deben utilizar siempre. El material clínico debe seguir las precauciones estándar al igual que en el aislamiento por aire y la habitación debe ser individual y si no es posible se debe compartir con otro paciente que tenga la misma patología. En cuanto al lavado de manos, sorpresa, debe ser siempre antes y después de estar en contacto con el paciente. Ahora vamos a ver someramente las diferencias entre la mascarilla quirúrgica y la mascarilla FFP y qué utilidad tiene cada una de ellas, de acuerdo a esta guía de la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva. La mascarilla quirúrgica
Es la recomendada en las precauciones estándar y además es la recomendada en el aislamiento por gotas, ya que se trata de microorganismos mayores de 5 micras, como comentamos previamente, y al ser partículas grandes caen rápidamente al suelo debido a su peso. La mascarilla FFP es la recomendada para el aislamiento por aire. Ya dijimos que en la transmisión por aire las partículas tienen un tamaño inferior a 5 micras, por lo tanto necesitamos una mascarilla que nos proporcione una mayor protección. La mascarilla FFP1 tiene una eficacia de filtración mínima del 78%, la FFP2 del 92% y la FFP3 del 98%. Antes hablé de los procedimientos generadores de aerosoles, ahora vamos a ver qué son estos procedimientos. En general, ya sabemos que en la transmisión por gota es suficiente la utilización de una mascarilla quirúrgica. Sin embargo, se han descrito enfermedades transmitidas normalmente por gota en las que se han generado aerosoles en determinados procedimientos. Entre estos procedimientos encontramos la intubación y extubación endotraqueal, el aspirado de secreciones bronquiales, la nebulización, técnicas de inducción de esputo, ventilación mecánica no invasiva, autopsias y broncoscopias. ¿Qué ocurre con estos procedimientos? Que se recomienda, en lugar de la utilización de una mascarilla quirúrgica, una mascarilla FFP, ya que al generarse estos aerosoles, las partículas que normalmente miden más de 5 micras pasan a medir menos de 5 micras, con lo que pasarían a transmitirse por aire. Así que una mascarilla quirúrgica no sería protección suficiente y habría que utilizar una mascarilla FFP. Ya comenté previamente que el coronavirus se transmite por gota. Sin embargo, nos viene la duda de ¿se puede transmitir también por aire? Con respecto a esto, el pasado 27 de marzo la Organización Mundial de la Salud publicó un breve documento en el que explica los modos de transmisión del coronavirus. Y dicen que, de acuerdo a la evidencia actual, el coronavirus se transmite entre las personas por contacto y por gotas. La transmisión por gotas nuevamente nos comentan que se produce cuando una persona está en contacto estrecho, es decir, a menos de 1 metro de distancia, de otra persona que tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, tos o estornudos, y por tanto pasa a estar en riesgo de que sus mucosas, ya sea nasal u oral o incluso la conjuntiva, se vean expuestas a gotas que secrete el enfermo. La transmisión por gotas también puede ocurrir a través de los vómites en el entorno cercano de la persona infectada. En resumen, la transmisión del coronavirus puede ocurrir por contacto directo con una persona infectada o por contacto indirecto con las superficies de su entorno o con objetos utilizados por el paciente, por ejemplo el fonendo, el termómetro, etc. Continuando con el artículo, explican aquí al principio que la transmisión por aire es diferente de la transmisión por gotas, ya que son partículas menores de 5 micras de diámetro y por lo tanto pueden permanecer en el aire por largos periodos de tiempo y transmitirse a personas a distancias superiores a 1 metro. En el caso del coronavirus, dicen que la transmisión por aire podría ser posible, pero en circunstancias específicas en las que se generen aerosoles, por ejemplo, intubación endotraqueal, broncoscopia, succión abierta de secreciones, administración de tratamientos nebulizados, ventilación manual antes de la intubación, mover al paciente a la posición de prono, extubar al paciente o ventilar con presión positiva no invasiva, entre otras. También comentan que tras analizar a 75.465 casos de coronavirus en China, la transmisión por aire no fue reportada en ninguno de ellos. Además comentan al final del texto que el coronavirus puede producir infección intestinal y puede estar presente en las heces. Sin embargo, hasta la fecha no han reportado transmisión fecal-oral del coronavirus. ¿Qué conclusiones saca de esto la Organización Mundial de la Salud? Basándose en la evidencia que se obtuvo únicamente hasta el 27 de marzo, no quiere decir que esto no pueda cambiar en el futuro. La Organización Mundial de la Salud continúa recomendando que se tomen precauciones por gota y por contacto en el personal que trate a pacientes con coronavirus y precauciones por contacto y por aire en los procedimientos que se puedan generar aerosoles. Dicen además que estas recomendaciones son consecuentes con otras guías internacionales, incluyendo la de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y la Sociedad de Cuidados Críticos, además de por las guías utilizadas actualmente en Australia, Canadá y Reino Unido, es decir, en esos países siguen estas recomendaciones de la OMS. Otras sociedades, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y el Centro de Prevención y Control Europeo, recomiendan precauciones de transmisión por aire, es decir, la máxima precaución que se pueda tener en cualquier situación que implique a un paciente con coronavirus y consideran el uso de mascarillas quirúrgicas como una opción aceptable
en caso de escasez de mascarillas N95, FFP2 o FFP3. Ahora bien, esas eran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que se está haciendo en España es un poquito diferente y está publicado en la página web del Ministerio de Sanidad con fecha del 30 de marzo. Lo primero que hacen es determinar cuáles son los riesgos de exposición y dividen exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. ¿Qué quiere decir exposición de riesgo? Son aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho, que luego explicaré lo que es, con un caso probable o confirmado de infección por coronavirus. La exposición de bajo riesgo es aquel contacto no estrecho que se produce con cualquier caso probable o confirmado de coronavirus. Finalmente, la baja probabilidad de exposición se produce en trabajadores que no tienen atención directa al público y si la tienen se produce a más de 2 metros de distancia. ¿Qué quiere decir contacto estrecho? Es cualquier persona que haya cuidado a un paciente enfermo sintomático y no haya tomado las medidas de protección adecuadas, por ejemplo, personal sanitario sin medidas de protección o familiares del paciente. Se consideran además contactos estrechos aquellas personas que hayan estado a menos de 2 metros de un paciente sintomático durante al menos 15 minutos. Dentro del mismo documento, el Ministerio de Sanidad enumera una serie de actividades que se pueden considerar exposición de riesgo. Por ejemplo, el personal sanitario asistencial y no asistencial que atienda a una persona sintomática, los técnicos de transporte sanitario, la tripulación de medios de transporte o cualquier situación en la que no se haya podido evitar un contacto estrecho. ¿Qué se debe hacer si uno va a estar ante una exposición de riesgo? Se debe utilizar todos los componentes del EPI, que posteriormente explicaré cuáles son, y en determinadas circunstancias se debe aportar protección frente a aerosoles y frente a salpicaduras. Exposición de bajo riesgo comprende al personal sanitario cuya actividad laboral no incluye el contacto estrecho con el paciente sintomático, por ejemplo, el que lo acompaña en el traslado, los celadores, los camilleros, los trabajadores de limpieza, asimismo el personal de laboratorio, el personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario y el que ayude en el domicilio a los contactos asintomáticos. En la exposición de bajo riesgo también se considera que se debe utilizar todos los componentes del EPI de protección biológica. En baja probabilidad de exposición se incluyen un número más amplio de posibilidades, que son el personal administrativo, el técnico de transporte, los conductores de transporte público, el personal de seguridad, la policía y la Guardia Civil, el personal de las aduanas, bomberos, empleados de instituciones penitenciarias. En estos supuestos no es necesaria la utilización de EPI, pero en determinadas situaciones, por ejemplo, si una persona asintomática no coopera y no conserva la distancia, puede ser necesaria la protección respiratoria o la utilización de guantes de protección. ¿Cuáles son los componentes que debe tener el equipo de protección individual de acuerdo al protocolo del Ministerio de Sanidad del 30 de marzo de este año? Empezamos por la protección respiratoria. Los casos posibles, probables o confirmados deben llevar siempre mascarilla quirúrgica. Es la primera medida de protección para el trabajador. La recomendación para la protección respiratoria del personal sanitario es que cualquier persona que vaya a estar a menos de 2 metros del paciente debe utilizar una mascarilla autofiltrante de tipo FFP2 o bien una media máscara provista con filtro para partículas P2. En caso de que no hubiese disponibilidad de dichas mascarillas, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica, pero lo óptimo es utilizar mascarilla FFP2. Si además se va a realizar un procedimiento en el que se puedan generar bioaerosoles, como comentamos previamente, una intubación o una extubación endotraqueal, por ejemplo, se debe utilizar mascarilla autofiltrante FFP3 o media máscara provista con filtro contra partículas P3. Los equipos respiratorios se deben quitar en último lugar, aunque posteriormente explicaré el procedimiento correcto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en cuanto al orden de pasos a seguir para ponerse y quitarse el equipo de protección individual. En cuanto a los guantes de protección, en la atención sanitaria y en los laboratorios se deben utilizar guantes desechables, ya que son tareas que requieren mayor destreza y sería complicado realizarlas con un guante más grueso. En todas las demás actividades que no requieran tanta destreza manual, por ejemplo la limpieza o desinfección de superficies, se pueden utilizar guantes más gruesos y más resistentes a la rotura. En cuanto a la ropa de protección, es necesaria para proteger el uniforme del trabajador de salpicaduras
por fluidos biológicos o secreciones de la persona infectada. Se recomienda además que esta ropa de protección sea desechable, porque así se eliminan finalmente posibles fuentes de contagio. Las gafas de protección se deben utilizar cuando haya riesgo de salpicaduras o gotas, es decir, si estamos ante el riesgo de que un paciente nos tosa a la cara, estamos en la obligación de utilizar gafas de protección, ya que las gotas que el paciente expulse al toser o al estornudar o incluso al hablar pueden caer en nuestros ojos e infectarnos de coronavirus. En los procedimientos generadores de aerosoles también es obligatoria la utilización de protección ocular. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo colocarse el equipo de protección individual. El primer paso para colocarnos el equipo de protección individual es el lavado de manos. Una vez que nos hemos lavado las manos, procedemos a colocarnos el gorro, que preferentemente tiene que cubrir todo el cabello, no como el que estoy llevando yo, pero no tenía disponibilidad de ningún otro, y las botitas, intentando por supuesto no caerse poniéndoselas. Posteriormente nos ponemos la bata. Lo mejor es colocársela con el cierre por detrás, porque así cubrimos toda la zona del pecho. Lo único es que es un poquito complicado conseguir abrochársela, pero se le puede pedir la ayuda a algún compañero que tenga también las manos limpias. Posteriormente nos colocamos la mascarilla. Lo mejor es que sea de tipo FFP2, ya que nos confiere la mayor protección. Aseguramos bien el vacío, respirando con fuerza y viendo que la mascarilla se pega a nosotros. Y esto lo conseguimos ajustando la parte durita que tiene en la nariz. Luego nos colocamos las gafas de protección, asegurándonos de que cierre bien la mascarilla junto con las gafas de protección. Y finalmente los guantes. Me comentaron por ahí que hay una trabajadora que se coloca esparadrapo en la manga de la bata, cosa que me parece muy útil porque la verdad es que con unos guantes cortos fue bastante complicado conseguir el cierre hermético. Una parte importante es también cómo nos retiramos el equipo de protección individual para así evitar contaminarnos a nosotros mismos. Para retirarnos el equipo de protección individual, lo primero es retirarnos las botitas. Posteriormente retiramos la bata, liberamos los clips, intentando no tocarnos la ropa porque tenemos las manos contaminadas, y luego solo podemos tocar la parte de dentro, tanto de los guantes como de la ropa. Entonces retiramos una mano y nos metemos por dentro del otro guante y retiramos el resto, y ahí estoy tocando solo la parte interior del guante. Lo tiramos al contenedor destinado para ello y realizamos higiene de manos. Posteriormente retiramos las gafas, la mascarilla, ambas cosas empezando por la parte de atrás porque es la que con menos probabilidad estará contaminada, y finalmente el gorro. Una vez retirado todo el material, procederemos nuevamente al lavado de manos. La guía del Ministerio de Sanidad deja muy claro que la mascarilla recomendada es la FFP2 o superior. Sin embargo, ante la creciente escasez de material sanitario, colocan una serie de recomendaciones en caso de que hubiese escasez de material. En este gráfico reflejan que podemos tener en la parte de arriba un paciente que tenga mascarilla durante todo el encuentro con nosotros, o un paciente que no tenga mascarilla durante todo el encuentro o durante parte del mismo. Entonces, si nosotros nos encontramos a más de 2 metros de distancia del paciente, podemos estar sin mascarilla. Si estamos entre 1 y 2 metros de distancia del paciente, debemos utilizar mascarilla quirúrgica. Y si nos encontramos a menos de 1 metro y el paciente tiene mascarilla durante todo el encuentro, debemos utilizar mascarilla quirúrgica. Si por el contrario el paciente no tiene mascarilla, debemos utilizar una mascarilla de protección FFP2. Si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, tenemos dos posibilidades: utilizar una mascarilla FFP2 si el paciente tiene mascarilla colocada, o bien utilizar una mascarilla FFP3 si el paciente no tiene mascarilla.
En cuanto a la ropa de protección, ya comentamos también que lo ideal es que haya tanto ropa de protección biológica como guantes de protección biológicos. En caso de que no hubiese disponibilidad de alguno de los dos, se pueden utilizar tanto ropa como guantes de protección química. Si no es esto tampoco posible, en el caso de los guantes se puede utilizar doble guante, ya sea de látex o de vinilo. Y en el caso de la ropa, se puede utilizar una bata normal o con un delantal químico o una bata con un delantal de plástico. Y asimismo contemplan otras posibilidades. Bueno, esta que está aquí es la bibliografía que utilicé para la realización de este video. Espero que haya sido de utilidad y envío un cordial saludo al Dr. Manuel y a todos los trabajadores de las residencias Santa Gema, Galapagar y El Escorial.